Vamos a continuar resolviendo ejercicios acerca de el reactivo limitante y el reactivo en exceso, ¿no? Que nos indica la ley de Bruch. En este caso tengo lo que es mi enunciado, qué cantidad de trióxido de azufre puede prepararse con 40 gramos de azufre y 30 gramos de oxígeno. Primeramente en datos anotamos lo que es el trióxido de azufre porque no sabemos qué cantidad tiene, ¿no? O qué cantidad obtiene. En este caso es nuestra incógnita que debemos hallar, ¿no? Y nos dice que se prepara con 40 gramos de azufre y 30 gramos de oxígeno, ¿verdad? Y en nuestra ecuación tenemos lo que es el azufre más el oxígeno. Como flecha de reacción tenemos o nos tiene que dar lo que es un trióxido de azufre. Entonces anotamos como producto trióxido de azufre y empezamos a lo que es igualar, ¿verdad? Tengo un oxígeno, ¿no? Sin tomar en cuenta tengo un oxígeno, aquí también tengo un oxígeno. Sin tomar en cuenta lo que ya está igualada, tengo oxígeno 2, pero aquí tengo 3. Entonces aumento un 2 por delante de lo que es el compuesto y 3 por 2 es 6. Entonces aquí como tengo 2, aumento un 3 para que sean iguales del oxígeno, tanto de los reactantes y en los productos, ¿no? Ahora del oxígeno, del azufre tengo 2 por 1, 2. Aquí solo tenía 1, pero aumento un 2 para que sean iguales. Entonces están igualadas, ¿no? Y luego me fijo de cada compuesto sus pesos atómicos. En este caso del oxígeno, anteriormente tengo de lo que es el elemento del azufre, su peso atómico es del azufre 32, ¿no? Su peso atómico. Entonces voy a multiplicar en mi máquina de calcular directamente. Su peso atómico de azufre es 32 por... Aquí voy a multiplicar por 2 porque tiene por delante del azufre un 2. Entonces multiplico por 2 y nos da un resultado de 64, ¿no? Que va a ser en gramos sobre mol. Ahora, de la misma manera del oxígeno. Su peso atómico del oxígeno es 15,99, pero vamos a redondear a un 16, ¿no? En la máquina de calcular directamente anoto 16 por, tengo aquí 3 por 2, 6, multiplico, ¿no? Porque afecta todo el oxígeno. Y tengo 3 por 2 es 6 y voy a multiplicar. Me da un resultado de 96 gramos sobre mol, ¿no? Ahora, de la misma manera, tengo lo que es en los productos, debo sacar sus pesos atómicos, ¿no? En la máquina de calcular directamente de azufre, su peso atómico ya hemos indicado que es 32, ¿verdad? Aunque también para salir de dudas del azufre su peso atómico es 32. Entonces en la máquina de calcular directamente anotamos 32, multiplicamos por 2, porque afecta, ¿no? A todo el compuesto que les había ido mencionando, ¿no? Entonces aquí anoto lo que es 2 y multiplico y me sale un resultado de 64, ¿no? Entonces anoto 64, que va a ser más. Ahora, de la misma manera del oxígeno. Su peso atómico de oxígeno es 16, ¿no? Aunque tal vez vamos a ir verificando nuevamente del oxígeno. Es 15, pero redondeando 15,99, ¿no? Entonces redondeamos a 16. Y en la máquina de calcular directamente anotamos 16 por, que va a ser 3 por 2 es 6, y multiplicamos por 6 y nos da un resultado de 96. Entonces ahora vamos a sumar 96 más 64, ¿no? Nos da un resultado de 160. Entonces 160 de todo este compuesto, su peso atómico sumado nos sale 160 gramos sobre mol, ¿no? Ahora voy a realizar el siguiente paso, ¿no? Debemos hallar lo que es qué cantidad se obtiene, ¿no? En el trióxido de azufre, ¿no? Debemos tener ese valor, ¿no? Ahora vamos a ir verificando nuevamente y tenemos lo siguiente, ¿ya?
aquí tengo X, anoto lo siguiente, ¿no? Primeramente anoto de 40 gramos sobre mol de azufre. Entonces anoto 40 gramos sobre mol de azufre. Y multiplicamos por lo que va a ser, en este caso tenemos 96, ¿no? Tenemos 96, anotamos 96 tal como está gramos sobre mol y que es del oxígeno. Entonces anoto tal como está del oxígeno y en el denominador anoto lo que es el valor de 64 que es del azufre. Entonces anoto de 64 gramos sobre mol de el azufre, ¿verdad? Azufre. Y voy a ir multiplicando, dividiendo y me va a dar un resultado final que es de, en este caso multiplico 40 por 96 dividido entre 64, ¿verdad? Así tengo 40 por 96 y 64, ¿no? Dividiendo, multiplicando, dividiendo, me sale un resultado de 60, ¿no? 60, que va a ser vamos a ir simplificando, se va a simplificar azufre con azufre, mol con mol, gramo con gramo y me va a dar en gramo mol de oxígeno, ¿verdad? Bien, enseguida voy a simplificar. Tengo mol de azufre con mol de azufre se simplifican, ¿verdad? Y también se simplifica de lo que es gramos con gramos, ¿no? Entonces ya están simplificadas y solo me va a quedar en lo que es gramos mol de oxígeno, ¿verdad? Pero nos vamos a fijar, vamos a ir aún reemplazando valores del siguiente elemento que nos dice, ¿no? En diferente color para que se diferencien. Entonces anoto ya el siguiente valor que es de 30 gramos que va a ser sobre mol de oxígeno. Ya no va a ser del azufre, sino va a ser del oxígeno. Entonces anoto oxígeno y multiplicamos, ¿verdad? Multiplicamos y ahora ya les he indicado en el anterior ejercicio que debe ser a la inversa, ¿verdad? Anotamos 64 gramos sobre mol, les he indicado 64 gramos sobre mol tal como está, que es del azufre, ¿verdad? En el denominador de la misma manera tengo 96, porque deben ir anotando a la inversa, ¿no? 96 gramos sobre mol, que va a ser del, en este caso del oxígeno, ¿verdad? Entonces anoto oxígeno molecular. Y finalmente voy a ir multiplicando y dividiendo en la máquina de calcular, ¿no? Tengo 30 por 64 y dividido entre 96. Me da un resultado de 20, ¿no? En este caso, como es el mayor número, es el reactivo límite, ¿no? 20, que va a ser en gramos, vamos a ir simplificando enseguida. Se va a simplificar oxígeno con mol, mol y gramo con gramo y me queda en gramos de azufre, ¿no? Entonces ahora voy a ir simplificando, ¿no? De cada una de ellas. En este caso tengo lo siguiente. Se me van a simplificar lo que es el mol de oxígeno. Mol de oxígeno se simplifica y gramos con gramos se simplifican, ¿no? Y me va a quedar en gramos de mol, no de azufre. En este caso va a ser mol, ¿no? Bien, en este caso sería gramos de mol azufre, ¿no? Ahora ya ahí queda nuestro resultado.
Ahora lo único que nos debemos fijar es lo siguiente, ¿no? En este caso tengo lo que es, debemos de verificar, ¿no?, cuál es el reactivo límite. Como ya les había ido indicando en el anterior ejercicio, el reactivo límite siempre es lo que tiene la menor cantidad, ¿no? No tiene que ser una mayor cantidad el valor que nos queda en el resultado, ¿no? Por ejemplo, en este caso tengo, una vez que ya hemos multiplicado, dividido y nos da un resultado final, debemos diferenciar, ¿no? Fijarnos en los dos productos que cuánto nos da. Por ejemplo, aquí nos da 60 gramos sobre mol de oxígeno, pero aquí nos da un 20 gramos sobre mol de azufre. Entonces nuestro reactivo limitante es la menor cantidad que tiene o el menor valor que le da el resultado es lo que va a ser nuestro reactivo limitante, ¿no? Como ya les he ido indicando en el anterior ejercicio, que siempre el reactivo limitante es el menor valor que tiene, ¿no?, en el resultado final. En este caso el reactivo limitante no puede ser un mayor número, ¿no?, al de 20, por ejemplo 60. En este caso vamos a ir anotando 60 se desecha, ¿ya? Este valor se desecha. Porque no nos sirve, porque ya les he indicado que el reactivo limitante siempre debe tener el valor de una menor cantidad, ¿no?, de todas. 60 es un número alto y 20 es nuestro reactivo limitante. Entonces aquí anotamos con diferente color y anotamos el reactivo limitante. El reactivo limitante es que va a ser de 30 gramos sobre mol, ¿verdad?, que es del oxígeno molecular, ¿no? Ahora vamos a realizar lo siguiente, ¿no? En este caso tengo del oxígeno molecular, ¿no? Ahora, bien, una vez que tengamos ya el reactivo limitante, una vez que ya hemos obtenido o encontrado cuál es nuestro reactivo limitante, en este caso ya para nosotros es el valor de 20, ¿no? El último que hemos hallado que está en el color celeste, ese es nuestro reactivo limitante, ¿no?, que es del oxígeno. Ahora vamos a hallar lo siguiente, ¿ya? En este caso tengo lo que es, ¿no? Ahora el total debemos anotar que es de 30, no del mismo valor como les he indicado en el anterior ejercicio, es 30 gramos sobre mol de oxígeno. De ese oxígeno vamos a multiplicamos. Ahora en el numerador ya les he ido indicando que siempre debemos anotar lo que es el valor de los productos, ¿verdad? Su peso atómico en total es el valor de 160 gramos mol, ¿no? Entonces anotamos 160 gramos mol, que va a ser de trióxido de azufre, ¿no? Es el trióxido de azufre. Bien, en el denominador anotamos el producto que tenemos el reactivo del limitante, que es 96 gramos sobre mol de oxígeno, ¿no?, de oxígeno molecular. Entonces en la máquina de calcular multiplicamos y dividimos, que tenemos 30 por, que sería 160, ya, y dividimos por 96. Nos va a dar un resultado de 50, ¿no? Anotamos 50, que va a ser de gramos sobre mol de trióxido de azufre. Nos pedía hallar, ¿no?, el trióxido de azufre. Entonces enseguida vamos a ir simplificando. En este caso tenemos lo que es
Finalmente vamos a ir simplificando, ¿no? En este caso simplificamos mol de oxígeno, mol y oxígeno, gramos con gramos, simplificamos y nos queda en lo que es 50 gramos mol de trióxido de azufre, ¿verdad? Entonces ya hemos encontrado lo que es nuestro reactivo limitante, ¿no? De nuestro ejercicio, porque nos pedía hallar el valor de qué cantidad de trióxido de azufre puede prepararse con 40 gramos de azufre, ¿verdad? Entonces ya hemos encontrado la cantidad de el trióxido de azufre, que es de 50 gramos sobre mol, ¿no? Entonces ahí ya podemos observar lo que hemos encontrado, el reactivo limitante, ¿no? Bien, muchas gracias.